hablamos de la salida del ministro favorito de los chavistas, como Costa Rica de nuevo sigue en 1800 y la Sala Cuarta tiene que salir a condenar a un lugar por discriminación. La vergüenza que pasamos en CNN porque le tuvieron que dar clases a Chávez de las leyes de su país y de nuevo cocaína en Países Bajos de un contenedor de Costa Rica o algo así. Eso, Welcome to Chepe, un programa para los que van a extrañar a... Amador, ministro de Obras Públicas y Transporte. No sé ni por dónde empezar hoy, pero creo que tiene que ser con la salida del ministro favorito de los chavistas, para algunos su próximo presidente inclusive. Pero hay un hombre que tiene el poder, yo te vengo a motivar, Don Luis. En serio, su favorito. Ni a Pilar Cisneros la han serenateado así. Seamos honestos, la salida en sí no es extraña. Este gobierno promedia una salida cada 15 días. Todos recordamos la extraña y peculiar saga de Jocelyn Juana de Arco y Chacón, por supuesto. Lo mínimo que merece esta mujer es mi apoyo y mi confianza. Y marquen el titular: Jocelyn Chacón seguirá siendo ministra de Salud de este país. Pero poco después... Ya me confrontó también la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, que realmente es como lo más grande que hay para cualquier ministro. Aparte de OPS, 3 ofrecimientos más. Qué rudo, ¿no? Yo juré que Luis Amador nunca iba a ser uno de esos, eso sí, pero en una conferencia de prensa de emergencia nos llevamos la sorpresa. Me da mucho dolor y mucha tristeza comunicarles que acabo de hablar con Luis Amador Jiménez para comunicarle mi decisión de destituirlo como ministro de Obras Públicas y Transportes. Ish, como un presidente de todo un país comienza así su discurso. Uno realmente se imagina lo peor que podría pasar. No solo es una salida más del gobierno. Ahora ya ha salido en todo lado, pero si no saben, les cuento más o menos qué pasó. Lo primero es que la pista del aeropuerto de Guanacaste necesita unos arreglos, para lo cual el gobierno, en este caso Amador y el director de Aviación Civil, Fernando Naranjo, o ex director de Aviación Civil ahora, pusieron el contrato a concurso a ver quién podía hacer el brete. Súper, pan de cada día. Ahora, cuando hicieron el concurso, lo hicieron con algunos detallitos súper específicos que resulta y acontece que la única empresa del país que calificaba era... Y la empresa de constructora MECO está siendo investigada en Costa Rica por presuntos delitos de corrupción. Cuyo jefe era... Y el problema es que el concurso parece hecho a la medida, cosa que... La empresa MECO duplicó sus ingresos por contratos que ganó en el CONAVI y también en la Comisión Nacional de Emergencias. Pero no solo es que fue MECO, la empresa que una vez más... Vamos a otros temas. El acuerdo de colaboración entre Panamá y la constructora MECO es cuestionado luego de la detención del presidente de la empresa en Costa Rica. Sino que encima de eso, contratar a MECO implicó que se pagaran más de $2 millones por encima de la oferta más barata que venía de Pedregal. Entonces, el gobierno contrata a MECO, empresa recontra mega ultra cuestionada por actos de corrupción, y les paga $2 millones de más. Y ustedes saben cómo la historia no se repite, pero sí rima. No sé si se acuerdan de esto. Miguel Ramírez y Manuel Serrano estuvieron 10 meses en prisión, sospechosos de permitir la pérdida de dinero en la construcción de la trocha fronteriza. El viernes anterior quedaron en libertad. Sí, la trocha, la famosísima trocha, y es que salió la expresidenta Laura Chinchilla, que de por sí no se pierde nada de Chávez para poder echárselo en cara, anotando las similitudes que tiene este caso con el de la trocha, con la diferencia, según indicó ella, que ella sí llamó las cosas por su nombre, que era corrupción, y lo presentó desde el principio al Ministerio Público, asunto que ha reiterado varias veces. No sabía lo que estaba pasando. Exacto. No había una investigación periodística ni nada. Yo fui porque llegaron a mi oficina ciudadanos de la zona. Sí, doña Laura, está pasando eso. Y yo no di tiempo, ni les dije quédense callados, ni lo metí debajo de la alfombra para evitarme yo una controversia en una obra que era necesaria y justificada en ese momento, como después lo han dicho los jueces que han resuelto sobre este caso. Y desde el primer momento en que a mí me trajeron eso, yo dije, convóquenme a la prensa ya mismo, y mandé al ministro a llevar la denuncia al Ministerio Público. Además aprovechó para tirarle a Pilar porque en ese momento, cito, condenó y recondenó a la presidenta de entonces, quien denunció y destituyó, ahora no. Rarísimo, ¿verdad? Que Pilar ahorita no ve nada.
Eso sin mencionar que la trocha tiene algunas diferencias. Por un lado, el desfaz de la trocha era de $1 millón, mientras que este es de $2 millones. Pero bueno, la inflación nos tiene mal a todos, ¿verdad? Entendible. Y que en este caso, en la primera conferencia de prensa, Chávez sí dijo explícitamente que no tenía evidencia de corrupción de parte ni de Amador ni de Naranjo. Y aquí no tengo evidencia de corrupción de parte de don Luis Amador ni de don Fernando Naranjo. Sin embargo, ellos firmaron algo que solo una empresa podía calificar en los términos del puntaje. Pero después de que se hiciera un revuelo y se dieran estas comparaciones, el ministro de Comunicación informó que estaban preparando una denuncia contra el exministro. O sea, van a hacer la denuncia después de haberla anunciado lo que él hizo y despedirlo. Y encima está en Canadá. De lógica y todo muy planeado, por supuesto. Junto con la institución también anunció que el nuevo ministro es Mauricio Batalla, quien previamente era el director ejecutivo del COSEBI. Si no saben quién es este. Sí, el nuevo ministro del MOP es el que muy abiertamente dice que ha manejado borracho. Igual antes era el del COSEBI, y no sé ni cuál es peor. Yo verdaderamente sí tengo derecho para decirlo y no sean tan idiotas en las calles, por favor. Gracias. Pero bueno, básicamente Amador pasó de ser el ministro con mayor apoyo, el BFF de Chávez, el que todos los chavistas pedían como próximo presidente, el orgullo de las construcciones viales para presidencia, a ser despedido por teléfono. Pero el mejor amigo de Chávez realmente era el mejor amigo de Chávez. Y mientras Amador decía que él se veía compitiendo por una eventual presidencia, Chávez dice que... Don Luis Amador y yo nunca hemos hablado de intenciones que pueda tener él o no de ser presidente de la República. Él nunca me ha pedido su apoyo, nunca me ha manifestado que él quiere ser. Así es que yo no sé si usted tiene mejor información que yo no lo hubiera apoyado si me lo hubiera pedido. ¿Por qué? Porque soy el presidente de la República, no puedo. Entonces, ¿quién sabe cómo realmente estaban las varas? La Comisión Nacional de Emergencias, en conjunto con la Dirección General de Aviación Civil, fue la que llevó a cabo la elaboración de los términos de referencia, la revisión de esos términos de referencia, la aprobación de los mismos, la salida al concurso, la evaluación de ofertas, la adjudicación, las apelaciones y finalmente la firmeza. En ninguno de esas etapas tuve yo el documento en mis manos. Eso fue de mero trámite entre la Comisión, la Dirección de Aviación Civil, única y exclusivamente. Yo no preparé los términos de referencia, yo no revisé los términos de referencia, yo no aprobé los términos de referencia, yo no adjudiqué ni recomendé, y esto es algo que me han endosado por cuestiones meramente políticas. Todo esto sin mencionar que José Alfredo Sánchez Zumbado, quien es el presidente de MECO, le aseguró a la Nación que Chávez, cito, estuvo involucrado en todo el proceso de contratación. De hecho, dijo que se encontraba muy sorprendido de la decisión de ahora porque Chávez siguió muy de cerca el proceso. Algo que no es sorprendente, como ¿en qué no se mete Chávez? A él le gusta estar metido en absolutamente todo. Según dijo, y cito, que ahora esto le aparezca a él una barbaridad deja muchas dudas y no tenemos ni la más remota idea a qué se debe. Pero él conocía el proceso, estuvo involucrado, sabía que se había adjudicado, sabía de la firma y también de la orden de inicio, dijo el presidente de MECO. Entonces, ¿qué pasó ahorita? ¿Por qué en marzo? Desde diciembre del año pasado, Pedregal denunció ante la prensa que habían cosas extrañas. Luego, en enero de este año, lo denunció a la Contraloría y ese mismo mes el Ministerio Público comenzó a investigar a Amador por este contrato. Entonces, ¿por qué en marzo Chávez decidió que ahora sí había algo extraño y que aún siendo investigado ya por el Ministerio Público salga a decir que no hubo rastros de corrupción cuando sabemos que Chávez es experto en juzgar él mismo por su propia cuenta? Pero ya les cuento a qué me refiero con eso. Esta es una decisión dificilísima de mi parte. Lo consulté con la almohada, lo consulté con colegas, le pedí a Dios que me diera sabiduría, pero la verdad es que yo tengo un compromiso con el pueblo de que aquí a cualquier indicio de indolencia, negligencia, error y mucho más de corrupción, el gobierno de la República y este presidente vamos a actuar de manera inmediata, no importando qué tan doloroso sea.
Huevón, pero ¿con cuántas almohadas lo tenía que hablar? No sé, todo huele medio raro, pero bueno, a los chavistas les gusta hacerse de la vista gorda y estoy segura que van a comentar que todo esto lo ven súper normal. Por cierto, ¿qué creen ustedes que van a hacer los chavistas ahora? ¿Van a seguir amando a Amador y pidiendo que se postule, ya que él ha dicho que no descarta la idea, o se quedan del lado de Chávez? Dudillas que surgen por allá. Pero hablando de contratos hechos a la medida. Nosotros hemos visto cómo se le han hecho trajes a la medida. Les cuento que ahora sí se publicó la entrevista con Cristian Bulgarelli para que la vayan a ver y comenten ustedes qué piensan de esto. Ahora sí, les va a quedar en la descripción, lo prometo. Pero antes de seguir hablando del presidente y su acongojante entrevista con CNN, que suave. Maes, sí saben que no es que yo quiera hablar tanto de Chávez, ¿verdad? Digo, también para mí es cansado, pero vivimos en un ego gobierno donde siempre figura, entonces y toca, ni modo. Pero para darnos un descanso, hablemos de la FIRA y este otro tema muy importante que ya era hora que se hablara porque sucede más de lo que debería. Esta semana la Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo contra la FIRA después de que una persona denunciara haber sido discriminada e intimidada por su identidad sexual. Al parecer lo que pasó fue que los encargados de seguridad no dejaron entrar a un joven por llevar un bolso y estar maquillado. Puta man, en el 2024 de que no deje entrar a alguien a un bar por cómo anda vestido. Y además a la FIRA. Cuidado el Met Gala, jodas. El texto de la sentencia explica que el joven dijo que llegó al bar y comenzó a recibir de una vez miradas intimidantes por parte de los oficiales de seguridad y ya cuando le tocaba entrar le dijeron que no podía ingresar porque llevaba un bolso. Entonces el joven dijo que qué pasaba si se lo daba a una amiga y el guardia dijo que estaba bien, pero al revisar las cédulas le dijeron que se reservaban el derecho de admisión. Sin embargo, el Tribunal Constitucional de manera unánime, por supuesto, dijeron que no, cito, por su apariencia y forma de vestir se le impidió el ingreso sin que se le diera una justificación objetiva o razonable. Porque dejemos algo claro, el derecho de admisión, según un voto de la Sala Constitucional, no es irrestricto, es decir, tiene límites. Encuentra su límite cuando, cito, sirve de pretexto para realizar diferenciaciones como la discriminación por estar motivadas en criterios de raza, color, linaje u origen nacional o étnico u otras razones contrarias a la dignidad humana. No es que no me guste su orientación sexual, entonces no entra. Vendría siendo que así no funciona. Y uno pensaría que es lógica pura. Los magistrados entonces le ordenaron al dueño del local abstenerse de volver a incurrir en estas acciones. Y si lo incumple se exponen a 3 meses a 2 años de prisión o una multa y por supuesto el pago de costas, daños y perjuicios que tienen que dar. Qué vara más innecesaria, y es que además sabemos que esta no es ni la primera vez que pasa ni es el único lugar que lo hace porque salen muchas historias de otros bares en esa zona y en la California que no dejan entrar a personas por las varas más jodidas posibles. Ya era hora de esta sentencia y esperemos que a todos los que les pasa encuentren esto como motivación y que sí los escuchen para denunciar lo que pasa para que ojalá eventualmente, naturalmente, como debería de ser, deje de pasar. O sea, dejemos vivir más. ¿A quién le importa o le afecta cómo andan vestidos otros? Entiendo tener un código de vestimenta y eso es una vara que bueno, está bien, pero otra es llegar y hacer esto. Ahora pasemos a hablar de, como siempre, ser noticia internacional, pero esta vez puede estar un poco peor. La cosa es que invitaron a Chávez a una entrevista en CNN en español donde llegó con una sonrisota pensando que se iba a quedar súper bien, me imagino, y lo que lo hicieron fue bajado de la nube. Creo que ya se sabía desde que la entrevista comenzó así. Mire, Costa Rica ha sido reconocido tradicionalmente y durante décadas, ¿no? Como, y ha sido envidia también, se lo tengo que decir, durante décadas también, por ser reconocido precisamente como un país pacífico en el mundo entero, ¿no? Se solía decir, de hecho, que era la Suiza de Centroamérica. Y si digo era, es porque Costa Rica ya no es lo que era, desgraciadamente. En la entrevista se tocaron básicamente 4 temas: terapias de conversión sexual, los audios de Patricia Navarro, la inseguridad en Costa Rica y el tema de los migrantes. Ya acostumbrado a darle entrevistas solo a los medios que le llevan chicharrones, creo que no se esperaba que un periodista tan colmilludo de CNN se le parara de frente. De paso, presidente, déjenos entrar a casa presidencial y respondemos la solicitud de entrevista. Estaría tuanis, conversemos. Lo podemos hacer hasta en un episodio de... Gran podcast. Hay que dárselo, claro, gran podcast. En la entrevista tocaron el tema de los audios de Patricia Navarro y todo ese tema del BCIA y Bulgarelli. Chávez, como aquí en Costa Rica defendió que esos audios son ilegales y que Navarro es una criminal confesa, lo volvió a hacer en CNN.
¿acepta usted estos audios como originales? Vea, Fernando, eso ya se discutió en la sociedad costarricense. Se descartó cualquier cosa de lo que dice usted que podría ser lo menos. No hubo ningún tráfico de influencias. Este fue un contrato que contrató el Banco Centroamericano de Integración Económica. Ellos, sí es cierto que la ministra grabó conversaciones fuera de contexto y de manera ilegal, ella violó la ley, es una criminal confesa, y por lo tanto usted tiene que valorar la palabra de alguien que es una criminal, confesa, y los hechos como tales. A lo que el periodista, que no es costarricense, tuvo que explicarle cómo es que funciona la ley en Costa Rica. Es correcto con una salvedad, presidente Chávez, dentro de la propia legislación costarricense. Cuando los audios determinan o puede determinar, esto depende de la fiscalía nada más, no depende de usted ni de ella, que pudieran trastocar o pudieran afectar de alguna forma el Estado de Derecho o los intereses del país o el abuso de poder, etcétera. Cuando hay una justificación de esta magnitud, se reconocen como audios ilegales, pero pueden ser admitidos por parte de la Fiscalía. Vamos a hacer esa salvedad dentro de la propia legislación costarricense. Qué bajón que esto tenga que salir de nuestro país. Ustedes saben lo que es que el presidente de Costa Rica, un periodista mexicano en Miami, le tenga que explicar cómo funciona el código legal de su país. Eso sin mencionar que tiró su línea de prensa canalla en CNN, para que todo el mundo hispano pueda ver cómo se refiere a la prensa. Vamos a ver, usted está haciendo una serie de supuestos que son erróneos, Fernando. Debería dejar de leer la prensa canalla de Costa Rica, porque ellos lo que han hecho es distorsionar esto. Ustedes pueden ver la cara que hace el periodista, esa es la cara de todos. Sin decir que igual no es cierto, ¿verdad? La Fiscalía no está investigando a Patricia Navarro por los audios por el interés público que tuvieron. Al que sí continúan investigando es a él por el contenido de los audios. Pero no, trabajemos en que la única defensa sea algo que ya se descartó y no hablemos de la investigación que sí tiene encima. Dios mío, santísimos, que uno ya ni sabe qué decir. Entrando al tema de inseguridad, a que no adivinan a quién le echó la culpa a Chávez. No van a adivinar, en serio. No van a adivinar. A las leyes. A él jamás. Aquí lo que hay son leyes inadecuadas para lidiar con bandas que están en guerra entre ellas y que obviamente causan temor entre la ciudadanía normal y que no se justifica que se maten jóvenes costarricenses. Lo que tenemos que hacer es cambiar las leyes como propuso el gobierno en abril del año pasado y todavía, como dijo usted o su programa al principio, todavía estamos esperando que la Asamblea Legislativa actúe. Yo tengo esperanza de que lo haga pronto para tener un régimen jurídico más acorde al desafío del momento. Bueno, para no hacerlo más largo, el periodista le contesta que a él nadie le informó mal, naturalmente, y que él tiene los números muy claros. En serio, qué bajón. De nuevo, CNN. Y a ver, ya entrando en razón, Chávez tiene razón en que las leyes de este país no están adecuadas para la crisis de inseguridad que estamos viviendo, que la Asamblea no ha presentado ningún plan concreto para mejorarlo de manera rápida y que la policía puede arrestar personas, pero en este momento es una puerta giratoria. No me imagino yo lo que es poner en riesgo su vida para capturar a alguien y enterarse que lo dejaron salir el mismo día. Pero eso no es todo. Exactamente como lo dice el periodista de CNN, él tiene que asumir su responsabilidad y ponerse a bretear también. El periodista intenta decirle que él puede hacer más cosas y Chávez 100% ignora la responsabilidad que él podría tener y en cambio continúa diciendo que el único problema son las leyes. O sea que en conclusión, me diría usted, presidente Chávez, para resumir, el que en su gobierno el 2023 haya sido el año más violento en la historia de Costa Rica, no es responsabilidad del gobierno del presidente Chávez, sino del aparato de justicia. ¿Es lo que me está diciendo? Es responsabilidad de toda la sociedad costarricense, incluyendo al gobierno. Ahora, la gran pregunta es, ¿cuáles mecanismos podemos utilizar en un país que no tiene ejército, que no tiene fuerza aérea, que no tiene marina, donde
somos uno de los principales puertos de reexportación de cocaína en el mundo, que llevó al narcomenudeo, porque los grandes traficantes pagan en especie, y con un sistema legal absolutamente pro-criminal y no pro-ciudadano común y corriente. En algo tuanis, rápidamente hablan de la extradición de refugiados y Chávez dice que para nada estaría de acuerdo con que las personas que tengan el estado de refugiados sean extraditados. Bueno, algo teníamos que ganar, por lo menos. Pero después le preguntaron que cómo calificaba él el estado de Nicaragua, que pausa aquí. Para los chavistas que acusan a todo el mundo de ser un progre comunista, marxista, chancletudo, pro dictaduras, Chávez nunca ha dicho que Nicaragua sea una dictadura o un estado autoritario, que nosotros sí lo decimos y se lo repetimos hoy. Nicaragua hoy vive una dictadura bajo el poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Chávez siempre ha tenido una respuesta muy diplomática recordando la importancia de este vecino para nosotros. Yo primero necesito que usted me diga si considera a Nicaragua una democracia, una dictadura, un gobierno autoritario, ¿en qué espectro lo ubica? Yo ubico a Nicaragua como un vecino a través del cual pasa nuestra mayor cantidad de comercio internacional vía terrestre. Obviamente Costa Rica ha expresado su opinión con respecto a Nicaragua en los foros internacionales y hemos criticado las acciones del gobierno de ese país, como cuando ha violado los derechos humanos. Esa es nuestra posición. Tenemos que tener una posición pragmática de tratar de ser buenos vecinos mientras comunicamos nuestra visión del mundo, que es una de democracia y libertad, como siempre ha sido Costa Rica. Que yo sé que por ahí es donde todos van a salir, pero sus líderes políticos favoritos desde Bukele. En el caso de Ortega y Maduro pueden irse despidiendo de sus aliados de El Salvador. Hasta Milei. Argentino Javier Milei ha dado un giro a su política exterior respecto al régimen de Nicaragua. Este lunes, su representante en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas se sumó a las condenas contra el gobierno de Daniel Ortega. Han condenado abiertamente a la dictadura de Ortega. Entonces es complejo porque, a ver, es importante tener una posición sobre todo desde un país como Costa Rica, que se enorgullece siempre de tener una gran democracia. Pero le doy que también entiendo la importancia de tener una buena relación con un país vecino como Nicaragua. Sin embargo, si se quiere pintar como un Milei o un Bukele, está más que ralito. Entonces, les dejo a ustedes la pregunta. ¿Ustedes creen que como representante de Costa Rica, él debería tener una posición más clara respecto a esto? Por último, tocaron el tema de terapias de conversión sexual y vamos a ver, se redimió y dejó fuera la bancada que puso el proyecto de la ley actual y dijo claramente que está en contra de las terapias. De hecho, dijo que ni siquiera debería llamar las terapias. Yo creo en la libertad del ser humano y en la dignidad de todos los seres humanos, independientemente de su inclinación sexual. Entonces, el nombre terapias de esta cosa se interpreta por diferente gente de manera diferente. Entonces, seamos claros, quitemos el nombre terapia porque la tortura no es terapia, la coerción no es terapia. Eso es un abuso a los derechos y la libertad de esas personas. Y esa es la posición nuestra. Tiene usted razón de que yo no estoy de acuerdo con el texto y la interpretación particular de un partido político en Costa Rica. Eso es todo. Entonces, bueno, la cagamos en la entrada, pero por lo menos aclaró y habló de estas supuestas terapias de manera muy clara. Entonces, se la damos, hay que dársela. Para cerrar, hablemos de que otra vez en Rotterdam, Países Bajos, decomisaron más de 1 tonelada de cocaína que se transportaban en un contenedor de piñas provenientes de nuestro país. No ha salido 1 kilogramo, 1 onza, 1 gramo, ni 1 grano de cocaína desde que lanzamos Costa Rica la Operación Soberanía. Sí, ni un solo gramo, ni más ni menos que alrededor de 46.000 millones de colones en cocaína. Según indicaron, encontraron 1.109 bloques de cocaína y un dispositivo de seguimiento GPS. Claro, a qué criminal le gustaría perder 46.000 millones de colones. Con esto, obviamente, se abre toda una investigación exhaustiva para realmente saber de dónde provenía esta droga, dudas como, obviamente, quién la puso ahí, cuál era su destinatario, cómo pasó por los escáneres, etc. Preliminarmente informaron que la empresa de frutas, cito, actuó de acuerdo con el protocolo y parece no tener nada que ver con el envío de cocaína.
Ahora bien, según indicó el Ministerio de Seguridad de nuestro país, este cargamento salió de nuestro puerto en el que fue escaneado y no se encontraron rastros de cocaína hacia Panamá, lugar en el que estuvo alrededor de 24 horas antes de salir a su destino final en Rotterdam. Según aseguró Manuel Jiménez, quien es el viceministro de Unidades Especiales del Ministerio, cito, los grupos criminales dedicados al narcotráfico encontraron un gran escollo con la Operación Soberanía en la terminal de contenedor de Moín y es evidente que están buscando nuevos puntos de contaminación de la carga que va a los puertos europeos. Es decir, desde el ministerio sí se sienten seguros en decir que la cocaína no salió de nuestro país y que en cambio fue introducida durante su paso por Panamá. Entonces toca ver qué dicen las investigaciones, pero ellos aseguran que por sus escáneres no pasó absolutamente nada de cocaína. Y bueno, eso era todo lo que yo les tenía por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado relativamente bastante el episodio, por lo menos para hacer los temas que fueron, y nos vemos como todos los domingos por aquí y todos los días en todas nuestras redes sociales.